Bien. Anterior semana ya mencionamos las dos grandes divisiones de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y algo que ustedes tienen que aprender, algunos han aprendido en sus primeros semestres, otros todavía no han visto estas divisiones, son las subdivisiones de la Biblia por agrupación de los textos de los libros, según su importancia, según su contenido, ¿ya? Entonces, hay que aprenderlo para que pueda usted tener respuestas para el examen. Así que les voy a indicar cuáles son las partes más importantes del Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, hay tres divisiones en lo que es el Antiguo Testamento, sobre todo en el Testamento hebreo, y los hebreos lo tomaban como tres divisiones por autoridad, ¿ya? Por autoridad, siendo la más importante la que le da significado a todo lo que es Antiguo Testamento, y la revelación máxima dentro de eso, pues es el concepto de la ley o Torah, a nosotros Pentateuco, que tiene que ver con los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, la parte más importante para el canon hebreo, que es Antiguo Testamento, es la ley o el Pentateuco para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad y la autoridad de darle significado a todo lo que es el Antiguo Testamento. El paralelo en el Nuevo Testamento serán los evangelios. Entonces hay una excepción que le da sentido, significado a todo lo que es el contenido del Antiguo Testamento, y ese es el origen de todo dentro del concepto de la ley o el Pentateuco. ¿Ya? Entonces vamos a ordenar esa idea. Aparte de ello, la segunda en autoridad para el pueblo hebreo era la división llamada los profetas, que incluía una cantidad de libros que eran mayormente los libros proféticos como lo conocemos hoy día, los profetas que hicieron una acción directa a favor de Israel, ya en el tiempo del establecimiento de la nación de Israel. Y por último están los escritos o escrituras, que son los libros que no tienen un tema doctrinal fuerte, pero sí sirven para comprender el carácter de Dios, como por ejemplo libros como los Salmos, Job o Proverbios, que tenían sabiduría pero que no usaban como doctrina. No lo usaban como doctrina desde el concepto de profundidad que tiene para ellos la primera división. Entonces, por lo menos para usted, para su examen, tendría que saber las divisiones. Ya, en el concepto hebreo son solo tres: ley, profetas y escrituras. Eso se está inclusive reflejando en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo cita a la ley y los profetas, y de esa manera pues puede entenderse que hay ya un vestigio de autoridad relacionada con lo que Jesucristo aumenta desde el inicio del Antiguo Testamento para conocimiento del pueblo hebreo. ¿Ya? Bien. Por un momento voy a hacer una configuración de la reunión. Tenemos 70 alumnos inscritos en la reunión en este momento, ¿ya? Así que vamos a limitar el uso, lastimosamente, para su audio y reacción. ¿Okay? Bien, seguimos entonces el contenido.
Entonces, la primera parte del Antiguo Testamento está sobre todo centrada en lo que es el Pentateuco y necesariamente del Pentateuco, que está la diapositiva allá en archivos. Voy a necesitar que ustedes aprendan la primera división y los nombres que contienen esa primera división. Esa primera división está entendida como desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, llamado Pentateuco también. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues son los libros que van a estar dentro del examen como parte del concepto de ley o Pentateuco. ¿Ya? Le pregunto en el examen cuál es la división según el canon hebreo, pues la división la estoy mencionando de nuevo, son la ley, los profetas y las escrituras. Ahora, la división de 39 libros que tenemos nosotros, pues es diferente al texto hebreo porque la Biblia hebrea solamente contenía 24 libros, unificaba muchos de los libros que nosotros separamos. A nosotros esa división pues llega diferente porque se separan los libros que son más extensos y fueron escritos en secuencia, como los libros de Reyes, por ejemplo, Primera y Segunda Reyes, o el libro de Samuel, que se divide en dos, Primera y Segunda Samuel. Entonces, para la idea que tenemos ahora de las divisiones del Antiguo Testamento, tenemos el Pentateuco, tenemos ahí están los primeros 5 libros que dan el contexto a todo el Antiguo Testamento. El primero de todos es Génesis, que es el libro de los orígenes, seguido de la fundación de Israel, el Éxodo, las leyes de Israel, Levítico, la cantidad y eventos que son relacionados con la migración del pueblo desde Egipto hacia Canaán en números, y el recordatorio de la ley en Deuteronomio con algunas propuestas ceremoniales sobre todo que se añaden ya en la práctica de lo que es la doctrina hebrea o judía. Entonces son los primeros 5 libros y de ellos dependen los demás, porque en base de eso se construirá todo lo que es la doctrina judía, la doctrina del Antiguo Testamento. ¿Ya? Para nosotros la segunda división es la de historia, que contiene libros desde Josué hasta Esther, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. No voy a pedirles que me sepan todos los libros de esta división, pero por lo menos como ejemplo sería que es necesario que usted entienda qué libros están dentro de esta división, ¿ya? De tal manera que si yo le digo el libro de Ruth se encuentra en la división de historia, si fuera verdadero o falso, tendría que seleccionar, usted tendría que saber si eso corresponde o no de esa manera, ¿ya? La tercera división del Antiguo Testamento es la de poesía, que básicamente son todos los libros que tienen una forma escrita en verso, desde el libro de Job hasta el libro de Cantares. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Se los conoce por el contenido que tienen, por la forma en que son escritos en verso y no como los otros libros de manera continua, sino que tienen más figuras literarias y por lo mismo no son usados muchos para doctrina, ni en el pueblo judío, ni en la actualidad el credo cristiano, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y la última edición puede la de los profetas, que se subdivide en profetas mayores y profetas menores. Igual sería bueno que entiendan que lo de profetas mayores no se refiere a que sean más importantes, sino mayormente a la extensión. De tal manera que usted abre la Biblia y puede encontrar que Isaías es un libro que tiene una cantidad considerable de capítulos. En cambio, por ejemplo, algunos de los profetas menores solamente tienen un capítulo o dos en su relato, en su extensión de lo que está escrito, ¿no? Entonces, mayores porque tienen mayor extensión de escrito, y quiere anótese eso. Son llamados profetas mayores no porque sean más importantes, sino por la extensión de sus escritos, con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son los otros libros que continúan, que son libros cortos, por eso son llamados profetas menores, no por su importancia, sino por el contenido que es menor que los antes citados. De todas maneras, estas dos divisiones constituyen lo que es llamado los profetas,
de la Biblia, del Antiguo Testamento, y sería la última división del Antiguo Testamento. Entonces, lo que les pediría es que por lo menos sepan un ejemplo o tengan en mente qué libros son parte de cada división, ¿ya? No que lo sepan de memoria, pero por lo menos tener un ejemplo en la mente y saber de dónde a dónde por lo menos va cada división, ¿ya? Bien, entonces para el Nuevo Testamento, en el caso del Nuevo Testamento, pues las divisiones también se considera ah, la más importante sección del Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento la sección más importante del Pentateuco o la ley. En el Nuevo Testamento son los evangelios, que le dan todo el significado a lo que es el Nuevo Testamento. Es el relato de la vida de Jesucristo, el inicio de la iglesia, básicamente a través de la acción de Jesucristo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues podemos considerar que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son paralelos en importancia con los libros del Pentateuco. El libro de Pentateuco, los 5 libros, dan contexto, dan una, un trasfondo a lo que es el Antiguo Testamento, y los evangelios dan un contexto, un trasfondo a lo que son los libros del Nuevo Testamento. Entonces, no es que haya un corte y una separación entre Antiguo y Nuevo Testamento, sino que es complementario y por lo mismo, pues, debe entenderse bien la cultura y el contenido de estos libros, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los evangelios? Eso sí tendrían que saber de memoria cuáles son los 5 libros del Pentateuco y cuáles son los 4 evangelios, ¿ya? Eso puede ser pregunta directa de examen. Entonces, por la importancia que tienen, pues Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios. Así que la vida de Jesús está contenida en esos libros. Hay una división de un libro de historia que es el libro de Hechos, el cual eh, habla de cómo se desarrolla el cristianismo en un inicio de la iglesia, ¿sí? Entonces, se podría decir que es cómo llegar a ser cristiano. Después vienen las cartas, que nos muestra cómo vivir como cristianos, desde Romanos hasta Judas, sin hacer una distinción específica. Desde Romanos hasta el libro de Judas, pues vienen las cartas que son para las iglesias, mayormente nombradas con la ciudad a la cual es dirigida. Por ejemplo, Corintios a la ciudad de Corinto, Gálatas a Galacia, Efesios a Éfeso, Romanos a Roma. Entonces, esas cartas, o sea, pueden ser personales o pueden ser generales, ¿ya? Entonces, es la tercera división. Tenemos 4 evangelios, un libro de historia, las cartas a los cristianos, y por último acaba la sección de profecía, que es menos extensa que el Antiguo Testamento, que solo incluye un libro específicamente en el Nuevo, el libro de Apocalipsis. Entonces, ese libro pues muestra un sistema profético sobre el tiempo final, y es el último de la Biblia, y por lo mismo, pues con eso se cierra todo lo que llamamos el canon bíblico, ¿ya? Entonces, de nuevo repito, lo que debes saber de memoria son cuáles son los 5 libros del Pentateuco y cuáles son los 4 evangelios, ¿ya? Y en qué sección se ubican tanto Nuevo como Antiguo Testamento, esas 2 divisiones. De los demás, por lo menos tener en mente un ejemplo para poder eh, hacer cita ese tipo de contenido, ¿ya? Entonces, si yo les pidiera que me citaran una carta a los cristianos, pues tienen ahí Romanos, tienen Primera y Segunda Corintios, Efesios, perdón, Tito o Filemón, cualquiera de esos sirve como ejemplo. Lo que sí es sencillo de memorizar es que en el Nuevo Testamento hay solo un libro de historia, el libro de Hechos, y solo un libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis. Quizás el más conocido de la Biblia, el libro de Apocalipsis, ¿no? Bien, esas son las divisiones y subdivisiones de la Biblia, ¿ya? Divisiones y subdivisiones de la Biblia. Ahora, ¿en qué idiomas son escritos los 2 testamentos? El Antiguo Testamento, pues se escribe mayormente en hebreo, que es la lengua del pueblo judío, en hebreo. Entonces, ese era el idioma que se expresaba literalmente el pueblo hebreo, el pueblo judío, la nación de Israel. Es un derivado de los idiomas semíticos, eh, parecido al cananeo, pero no con la misma entonación ni fuerza de voz.
Entonces hay muchas diferencias, pero aún así tienen una raíz común, y son llamados semíticos porque se cree que son de la descendencia de Sem en la región entre Asia y África. Entonces el hebreo es el idioma de todo el Antiguo Testamento. eh, entonces hay algunas secciones sí que están escritas en arameo, pero no son tan trascendentes. Y buena parte de el Nuevo Testamento, sobre todo, está escrito en griego. eh, es el idioma oficial del Nuevo Testamento, el idioma universal del tiempo de Jesucristo. Y entonces serían tres idiomas: el hebreo, que es mayormente todo el Antiguo Testamento; secciones de arameo, que es el que menos extensión tiene en el uso de la Biblia, pero que de todas maneras es importante. El arameo era un derivado del hebreo, era el hebreo común o el hebreo de la calle, el hebreo del pueblo. Entonces no era tan elevado en sus formas de construcción como el hebreo, pero se usa también en el Nuevo y algunas partes pequeñas del Antiguo Testamento. Ahora, el idioma del Nuevo Testamento mayormente es el griego, porque era el idioma universal. Los romanos conocían el griego, hablaban griego también. Los judíos también hablaban griego por necesidad. Entonces, inclusive, muchas de las citas del Nuevo Testamento provienen de la traducción que se hizo del Antiguo Testamento en la Septuaginta, que es una versión del Antiguo Testamento en griego, que ayuda mucho a la comprensión de lo que es el contenido del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Entonces, tres idiomas: hebreo, griego y arameo, son utilizados para la construcción de la Biblia, y con eso pues quedaría explicado mucho del uso del lenguaje y la diferencia del lenguaje que hay en la fuerza entre el Antiguo y Nuevo Testamento, sobre todo. Bien, entonces para poder comprender la Biblia en sus orígenes o su raíz de idioma, pues habría mínimamente de conocer hebreo y griego. Mínimamente conocer hebreo y griego. Aunque no es necesario, porque se puede llevar adelante un buen estudio de la Biblia a través de lo que son los conceptos que se manejan en la hermenéutica, que es una ciencia que ayuda a traducir e interpretar textos antiguos, y se podría a través de traducciones pues, llegar a un contenido fidedigno comparando dichas traducciones o versiones para que pudiera de esa manera tenerse una idea acertada de lo que es el contenido de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Bien, entonces esta es quizá la parte un poquito compleja de estudio de esta materia. Tampoco es muy difícil memorizar secciones en las divisiones de la Biblia, sobre todo Pentateuco y los Evangelios, y tener en mente por lo menos un ejemplo de cada sección, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Alguna consulta hasta aquí? Dicen, licenciado, ¿me escucha? Buen día. Hola. Adelante, lo estamos escuchando. Ya es que como no me contestaba nada, quería preguntarle por el tema de la asistencia, que entré un minuto después. Vi que la empezó ahí 38 y está ahí 39. Ya estoy descargando esta asistencia, eso se descarga directamente a la computadora, así que ya está registrado. Si entró, pues está como presente. Ya. No pasa nada entonces que haya entrado un minuto después, ¿no?
Mientras no se salga de la clase, porque queda registrado cuando se salen de la clase también, de la reunión. Ah, ya. ¿Ok? Ya, licenciado, gracias. Muy bueno su tema. Bien, sobre el culto, algunos tienen esa inquietud del culto. El día de ayer el culto se reprodujo por Facebook, hubo problemas de conexión, ya eso escapó de la UCEBOL, era problemas en en las empresas telefónicas. Entonces se grabó el culto y se lo subió a Facebook, como anuncié en la parte de publicaciones, así que estuvo para ver a las 7 de la noche y estuvo abierta la ficha de culto hasta las 11:59. ¿Ok? Entonces espero que todos hayan podido cumplir con eso. Y la próxima semana, como anuncio, pues ya se está eh, adquiriendo una parte mejorada de Microsoft Teams y el culto muy probablemente se transmita por la plataforma de Teams, ya no por Facebook, para que puedan hacer seguimiento solamente a través de la plataforma de Teams. Ya, entonces hay que estar atentos a eso y a los avisos que publique la parte de relaciones públicas. La única dificultad que podríamos contar sería otra vez que la red esté inestable, pero en lo demás, pues espero que todo salga correctamente. Si no tienen la respuesta, por lo menos ingresen a la parte de la ficha de culto porque necesariamente tiene que estar registrada su asistencia. Eh, Como siempre, la ficha de culto esperemos que esté visible desde las 12:10, 12:15 y por 20 minutos para que a través de esa entrega, pues ustedes puedan, de esa ficha ustedes puedan registrar su asistencia y quede grabado que estuvieron atentos por lo menos a ese momento del culto, ¿no? Entonces traten de responder las preguntas. Ayer fue un poquito complicado. Intentaremos tener algo de tolerancia, pero en lo posterior, por favor, por lo menos ingresen en la tarea y traten de alguna manera, eh, dejar registrado que están por lo menos visualizando la ficha de culto en la sección de tareas. Bien. Bueno, no sé si hay otra pregunta o consulta.